Queridos hermanos, el título de hoy, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Está basado en Éxodo, capítulo 33, el verso 18. Vamos a leerlo juntos. Éxodo, capítulo 33. Verso 18. Dice que entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Vemos a Moisés rogándole a Dios por algo sumamente especial. Le dice que me muestres tu gloria. Y una cosa es pedir y otra cosa es rogar. El ruego muestra una intensidad de una necesidad a satisfacer. Moisés sentía sed de conocer la gloria de Dios, a tal punto que le ruega a Dios que le muestre su gloria. En el lenguaje hebreo, la palabra gloria tiene que ver con grandeza, con aquello que hace a la persona lo que es, en su aspecto más positivo, en su aspecto más grandioso. Y cuando Moisés le pide esto a Dios, le estaba diciendo: quiero que me muestres lo mejor de vos. Quiero conocerte más profundamente. No me basta con lo que he conocido hasta ahora. Y miren que conoció mucho de Dios. Podemos hacer un breve repaso. La primera vez que Dios lo llama, Moisés lo vio en una zarza ardiente. Y estaba allí la gloria de Dios, podríamos decir, la presencia de Dios en ese fuego que parecía que consumía la zarza, pero no se consumía. Y Dios le habló y le dijo: quítate el calzado porque donde estás es tierra santa. Después Moisés tuvo la oportunidad de conversar varias veces con Dios. Tuvo la oportunidad de ver los milagros de Dios obrando de una manera magnífica, sorprendente en la tierra de Egipto a través de las 10 plagas. Vio abrirse el Mar Rojo. Fue acompañado continuamente con esa columna de nube de día para dar sombra al campamento, y de fuego esa columna se transformaba para dar calor al campamento en el frío del desierto. Y habló muchas veces con Dios. Y es interesante porque en el capítulo 24, Dios le dice a Moisés que suba al monte. En el verso 1 dice: junto a Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y dice que se acercaron. Y nos dice el verso 9 que subieron Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú junto con 70 de los ancianos de Israel. Y el verso 10 que dice: y vieron al Dios de Israel. Dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Y vuelve a repetir: ellos vieron a Dios. Y además dice que
disfrutaron de ese evento, ¿no? Comieron y bebieron y estuvieron allí. No sabemos qué llegaron a ver de Dios. Si una figura lejana, por lo que vamos a ver, vieron a Dios, pero no sabemos los detalles. Es muy probable que el rostro no, porque vamos a ver que cuando Dios le habla a Moisés, volviendo al capítulo 34 de Éxodo, capítulo 33 de Éxodo, Dios, después de que en el verso 18 Moisés le ruega a Dios que le muestre su gloria, dice el verso 19 que Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Pero no podrás ver mi rostro, añadió. ¿Por qué? Porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. El verso 21 dice: luego dijo Jehová: hay aquí un lugar junto a mí. Tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. El verso 23 dice: después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora, ¿qué era lo que Moisés quería conocer de Dios? Si nos dice en el capítulo 24 que ya habían visto a Dios, habían visto por lo menos la figura de Dios, no sabemos cuánto vieron, quizás de espalda, como se le presentó aquí a Moisés, con un embaldosado, dice, con una plataforma parecida de zafiro, en la cual estaba parado. Y ahora Dios le dice, cuando Moisés le pidió que le mostrara su gloria, Dios le responde en el verso 19 y le dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, no se estaba refiriendo a lo externo de Dios. Eso ya lo había visto. No se estaba refiriendo a aquellas cosas que podrían describir la grandeza externa, sino que Moisés quería conocer en profundidad a Dios, en su carácter, en su ser, en su esencia, en lo que Él era. Cuando Moisés le dice: muéstrame tu gloria, le estaba diciendo: muéstrame todo de ti. Muéstrame lo que hay en tu corazón, muéstrame quién eres, muéstrame quién eres. Y lo que uno es tiene que ver con el carácter. Vos podés ver a una persona, puede estar bien vestida, mal vestida, puede tener un cargo, no tener un cargo, pero eso nada tiene que ver, o poco tiene que ver, con lo que la persona es, con el carácter de la persona, con los principios, con los valores que tiene la persona. Moisés quería conocer el ser de Dios,
Y es por eso que cuando Dios le responde a Moisés y le dice, Moisés, ¿vos querés ver mi gloria? Bien. El verso 19 dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios tiene que ver con su carácter, con su bondad. Primera de Juan 4:8, ¿qué nos dice? Dios es amor. Y qué lindo es en este crecimiento espiritual que tuvo Moisés, de haber sido llamado por Dios para cumplir una misión tan importante, de haber pasado 40 años en el desierto como pastor de ovejas, puliendo su carácter. Después Dios se le aparece, le habla, empieza a desarrollar un compañerismo, una amistad con Dios, un servicio inquebrantable, un servicio de amor para Dios, hablando muchas veces con Dios, pero llega un momento en que le dice, bueno, quiero más de ti, quiero conocerte en profundidad, mostrame lo más grandioso de tu ser, mostrame tu gloria. Y Dios le dice, te voy a mostrar lo mejor de mí. Lo mejor de mí es mi bondad. Es todo mi bien, lo que soy, mi carácter. Y es interesante que relacionado con esto, te mostraré toda mi bondad delante de tu rostro. Y dice, pronunciaré el nombre de Jehová. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre está íntimamente relacionado con lo que es la persona. Y podríamos decir que la bondad, toda la bondad de Dios, está reflejado en su nombre también, en lo que Él es, en el ser de Dios. Por eso acá no le dice, bueno, te voy a mostrar todo mi poder, no te dice, te voy a mostrar todas las cosas que puedo hacer, no, toda mi bondad y proclamaré mi nombre. Y uno puede decir, bueno, ¿eso es tu gloria? Sí, porque lo más grande que Dios tiene es su carácter. Su carácter es mucho más maravilloso que todo el poder infinito que tiene. Porque el carácter de Dios, que es amor, es tan sublime, tan perfecto, tan santo, tan satisfactorio para nosotros, que es lo que realmente necesitamos para ser felices. Nos dice el verso 34, el verso 5, capítulo 34, el verso 5, que descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. Jehová pasó por delante de él y exclamó. ¿Sí? El que exclama aquí es Jehová mismo, ¿eh? Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés
Apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. Fíjense lo siguiente. Hay dos proclamaciones de Jehová, Jehová, Jehová. Cuando cantan los serafines, ¿cuántas veces dicen santo? 3 veces. Y aquí proclama 2 veces. ¿Saben por qué? Porque el que está proclamando es una de las personas de la divinidad. Y se está refiriendo a las otras 2 personas. Dice Jehová, Jehová, Dios fuerte. Y repite 3 veces la palabra misericordioso. Lo dice en el verso 6, 2 veces. Dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, la segunda vez, y verdad. El verso 7 dice que guarda, tercera vez, misericordia. En 2 versos 3 veces misericordia. Y después aparece un texto muy interesante que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que obviamente no tendrá por inocente al culpable, es decir, un Dios justo. Pero lo deja para lo último esto. Exalta lo primero. Y lo otro, bueno, es consecuencia. Si uno no acepta la salvación, el perdón, el amor de Dios, el pecado inevitablemente lleva a la destrucción, a la muerte eterna. Pero resalta la misericordia. Y el verso que dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y acá vamos a hacer un poquito de teología. A mí me gusta la teología. Es decir, amo la teología. Me apasiona la teología. Y hay una palabrita hebrea que es nasá, que acá es traducida como perdón. Pero ¿saben qué? No significa perdón. Y pueden anotar en sus Biblias lo que significa. Puede ser traducido como cargar, puede ser traducido como tomar, depende del contexto, ¿no? Llevar, levantar, pero no significa perdón. ¿Qué está diciendo Dios acá cuando dice que Él tomará, o es el que toma, el pecado, la iniquidad, la rebelión, ¿verdad? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Son 3 palabras que describen diferentes aspectos de la naturaleza pecaminosa y de la naturaleza del pecado en sí. Generalmente la iniquidad tiene que ver con lo que habita en nosotros, el pecado que mora en nosotros, la maldad interna, aún en hebreo. Después viene, lo otro es rebelión. ¿Sí? El peyá, que tiene que ver con una actitud de rebelión. Yo me rebelo conscientemente contra Dios. Es una actitud. Y el pecado tiene que ver con errar al blanco, ¿no? El hatat, que tiene que ver con decir, me equivoqué, cometer error. El acto en sí, el acto en sí. Es decir, uno apunta a la naturaleza, otro a la actitud y el otro al acto. Y dice que Dios carga con esas 3 cosas y las lleva. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios? Claro, los traductores evidentemente, cuando se encontraron con Nasá, dijeron, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con esto de cargar, de llevar? Vamos a poner que tiene que ver con el perdón. Pero la verdad que la palabra perdón es muy limitada, porque lo que Dios está diciendo aquí es que Él se iba a hacer cargo de la iniquidad,
la rebelión y el pecado de su pueblo, cargándolo sobre sí mismo. Y esa es su gloria. Y esa es la manifestación más grande del carácter de Dios, que fue capaz de cargar con nuestra iniquidad, con nuestra rebelión, con nuestros pecados, sobre sí mismo, haciéndose cargo, teniendo una gran misericordia de nosotros. Por eso decimos que la cruz de Cristo es la máxima manifestación de la gloria de Dios, del carácter de Dios, del ser de Dios. Esta palabrita nasá aparece en Isaías 53. Isaías 53. Vamos a buscar en nuestras Biblias esta profecía hermosa que nos habla de nuestro Dios Salvador, de ese Mesías que iba a cargar con nuestros pecados. Algunos dicen es el Evangelio de Isaías, Isaías 53, y ahí Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, el verso 4, hablando del Mesías, dice, ciertamente, ¿qué dice? En la Biblia de ustedes dice llevó, ahí en hebreo dice, está la palabra nasá. Llevó, cargó. ¿Con qué? Con nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. El verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, aparece la palabra nasá, cargado, llevado, haciéndose cargo. Es decir, hermanos, que cuando nosotros leemos en Éxodo, el capítulo 34, donde Dios describe su carácter, y dice, el que carga con tus iniquidades, rebeliones y pecados, está haciendo referencia directa a su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Moisés, ¿querés conocer mi gloria? Contempla la cruz. A ese Dios que es capaz de cargar con tus iniquidades, esa maldad interna que habita lamentablemente en nuestra naturaleza, capaz de cargar con nuestras rebeliones, actitudes rebeldes contra Dios y pecados, tantos errores. Dios dice, yo me hago cargo de eso. Yo lo voy a cargar para que vos, creyendo en mí, recibas el perdón, recibas la vida eterna. Pero sobre todas las cosas, para que conozcas que te amo, para que te des cuenta quién soy, un Dios de amor, y que el pecado causa inevitablemente la muerte. Leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Juan capítulo 17. En la última oración intercesora de Jesús, ahí
el Señor Jesús nos dice lo siguiente, el verso 1 en adelante dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. El verso 6. He manifestado ¿tu qué? Tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si unimos estas cosas, el verso 3 nos dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios y que Jesús vino para revelar a Dios. El verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, es decir, te he dado gloria. ¿Por qué? Porque en el verso 6 nos dice que Jesús, ¿qué manifestó del Padre? Su nombre. Y cuando Dios le dice a Moisés, haré pasar todo mi bien delante de ti, y voy a proclamar mi nombre, le dice. Y aquí vemos que Jesús vino para mostrarnos todo el bien de Dios, toda la bondad, el carácter, el ser de Dios, y manifestarnos por tanto, su nombre, su carácter, su esencia. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. El verso 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento, ¿de qué? De la gloria de Dios, ¿en dónde? En el rostro de Jesús. Es decir, que Dios ahora desea que vos y yo podamos conocer también, como Moisés, su gloria. Y la podemos conocer en el rostro de Jesús. El apóstol Pablo va a repetir en diferentes textos, no lo vamos a leer ahora, tanto en Colosenses como en Hebreos, que Jesús es la imagen de Dios. En Hebreos va a ser más contundente, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3 va a decir que Jesús, la palabra griega es carácter de Dios, traducido como imagen, la mayoría de las traducciones, pero es el carácter de Dios, la esencia, el ser de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el rostro de Jesús, donde se revela los rasgos de una persona, en la mirada, dice que Jesús tenía un rostro benevolente que atraía. Se refleja el carácter de Dios. Ahora,
Dice que cuando Dios se le presentó a Moisés, le dijo: Moisés, aquí hay una roca hendida. Yo te voy a tomar y te voy a poner en esa roca hendida. Voy a taparte con mi mano. Después voy a sacar mi mano y vas a ver mis espaldas. Pero mientras pasaba, proclamó toda su bondad, haciendo alusión de que iba a cargar con nuestra iniquidad, rebeliones y pecados. Y saben que para conocer a Dios tenemos que estar dentro de la roca hendida. Y la roca hendida es un símbolo ¿de quién? Es un símbolo de Jesús. Y uno puede decir, bueno, esta interpretación puede ser media alegórica, pero Elena de White toma esto. Y también dice lo mismo, que esa roca hendida es un símbolo de Jesús. Esa roca que iba a ser herida por nuestros pecados. Dios lo agarra a Moisés y los pone ahí. Dice uno, ¿por qué en una roca hendida? Podría haber sido en cualquier otro lado. Porque tenía un simbolismo, tenía un significado. La única manera de conocer la gloria de Dios es estar dentro de la roca herida, que es Cristo Jesús. Si nosotros no hemos contemplado el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, como el lugar donde se manifestó la grandeza del amor de Dios, todavía no hemos conocido realmente quién es Dios. Hay una cita que quiero compartir con ustedes de Elena de White. El discurso maestro de Jesucristo, página 27, dice: para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo, al morar en ellos, todo queda cambiado. Ellos pueden conocer a Dios. Moisés estaba oculto en la hendidura de la roca cuando se le reveló la gloria del Señor. Del mismo modo, tan solo cuando estamos escondidos en Cristo, vemos el amor de Dios. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 126, dice: fue cuando estuvo oculto en la hendidura de la roca, cuando Moisés contempló la gloria de Dios. Cuando nos ocultemos en la roca hendida, será cuando Cristo nos cubrirá con su mano traspasada y oiremos lo que el Señor dice a sus siervos. A nosotros, como a Moisés, Dios se revelará como misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona o carga la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hermanos, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la invitación para ustedes hoy? La invitación es que estemos en la roca. Y que desde la roca, que es Cristo Jesús, esa roca hendida, esa roca que fue resquebrajada por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, ese Salvador que fue capaz de dar su vida, que podamos tener una comunión profunda, una comunión íntima con Él.
que no nos baste el conocer a Dios superficialmente, que no nos baste conocer simplemente la teoría de las creencias fundamentales que tenemos, que no nos baste simplemente con llamarnos adventistas del séptimo día y ser el pueblo que maneja muy bien las profecías bíblicas, que no nos baste simplemente con cumplir y venir a la iglesia. Necesitamos, hermanos, vivir dentro de la roca. Vivir, diría Pablo, en Cristo. En ese Cristo que fue capaz de dar todo para salvarnos. Quien cargó con nuestra iniquidad, con nuestra rebelión, con nuestros pecados y fue molido por nuestros pecados para que creyendo en Él tengamos vida eterna. ¿Amén? Hermanos, yo quiero conocer más a Dios. Todas las tesis que he hecho, la he hecho tratando de profundizar más en el conocimiento de Dios. La de licenciatura, la de maestría y ahora la del doctorado. Intento conocer más aspectos maravillosos de este Dios tan grande y tan sublime, cuyo carácter lo estudiaremos por la eternidad. Yo quiero conocerlo más. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo pasás por día dentro de la roca hendida para conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicás cada día a conocerlo? Elena White dice que deberíamos dedicar al menos, ¿cuánto dice? Al menos 1 hora por día para estudiar ¿qué? Las escenas finales de la vida de Cristo. Eso es estar metido dentro de la roca hendida. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para conocer la gloria de Dios? Dios quiere manifestar su gloria hoy en tu vida. Quiere que lo conozcas, quiere que lo ames, pero lo vas a amar solamente en la medida que conozcas su amor, la profundidad de su amor. Que Dios los bendiga, hermanos. Que podamos vivir contemplando la gloria de Dios. Y como dice la palabra, podamos también ser transformados de gloria en gloria. Que Dios los bendiga.